Esto es lo primero que van a ver cuando abren Blender. Simplemente les va a mostrar los archivos recientes en los que han trabajado en esta parte de acá, y en la parte izquierda les va a decir si van a crear un archivo nuevo, si es general, animación, para escultura, para efectos especiales o para edición de video. Simplemente escojan general o hacen clic en cualquier parte exterior a ese recuadro y ya tienen un archivo nuevo para empezar. La cosa que ven de entrada con Blender es una cámara, un cubo y una luz. Esos son los elementos que por defecto vienen cargados una vez abren Blender, independiente de la versión. Ahora, hay otros elementos que se ven en pantalla, como por ejemplo los ejes, el eje X, el eje Y, que están en rojo y en verde. En rojo el X, como pueden ver acá, y en verde el Y. También ven un círculo muy importante con rojo y blanco, que es este de aquí, y ese es nuestro nuestro cursor 3D, que nos va a servir mucho. Ya les voy a mostrar para qué. Sobre este costado ven una serie de herramientas para los elementos que vamos a editar, bien sea para modelado, para esculpido, para otras cosas. Aquí hay una serie de pestañas, pues digamos básicas a cualquier programa, como archivo, abrir, cerrar, guardar, guardar como, en edición para copiar, pegar o deshacer, y otras ventanas que pues generalmente no uso, pero que son útiles de saber dónde están. Aquí hay unas pestañas muy importantes que son los espacios de trabajo que por defecto trae el programa. Aquí por ejemplo estamos en layout, que es como uno genérico en el que se puede trabajar cualquier elemento 3D. Pero si yo me voy a modelado, a esculpido o escultura, a la edición de V o de texturas, etcétera, etcétera, cada espacio de trabajo son preconfigurados por Blender para facilitar el acceso a determinadas herramientas asociadas a eso que nos está mencionando en la pestaña. Entonces, por ejemplo, en modelado, si yo abro la pestaña modelado, él me carga un espacio de trabajo. Vean que es lo mismo que yo tengo en el que inicié. O sea, tengo la misma cámara, tengo el cubo, tengo el bombillo de iluminación, tengo los mismos elementos. Lo único que estoy cambiando es las herramientas o lo que tengo alrededor para trabajar. Entonces no se asusten si por error o explorando cambian alguno de estos. Sepan que siempre pueden volver o al que estaban originalmente trabajando o personalizar en el que se metieron. Por ejemplo, si yo estoy en layout, que es en el que estoy aquí actualmente en esta pestaña, y me cambio a modelado por cualquier cosa, pero quiero volver a tener lo que tenía en el de anteriormente, que era esta ventanita aquí de la línea de tiempo, sepan que yo la puedo abrir simplemente arrastrando desde la esquina inferior izquierda una nueva ventana. Miren que aquí es otro espacio de trabajo igual, y simplemente voy a darle clic en esta esquina y le voy a decir, venga, cárgueme por ejemplo la línea de tiempo. Entonces miren que ya tengo lo mismo que tenía en esta pestaña, simplemente que lo personalicé pues en otra de ellas, en otra pestaña. Entonces no se vayan a asustar. Eso es algo que a mí al principio me daba terror, de que iba a mover algo y se iba a desconfigurar todo, de que no iba a saber cómo volver. No se preocupen, que es muy común. Otra cosa que pasa es el infinito, que nos empieza a cubrir los objetos. Esto es horrible y me estresaba mucho al principio, pero tiene una solución. Es hundir la tecla N, y la tecla N nos va a abrir siempre las pestañas de este costado derecho. No importa en dónde estemos, si estamos en modelado, N nos abre. Si estamos aquí, N, y nos abre unas pestañas si están disponibles para esa herramienta, etcétera. Entonces, siempre que oprimimos la tecla N nos salen unas pestañas en este costado. Vamos a la que dice View, ver, y él nos dice en dónde se está terminando mi espacio de trabajo. Me está diciendo que a 1000 metros de donde yo estoy se está acabando la visualización de mi espacio de trabajo. Entonces simplemente démosle un número, como por ejemplo 100.000, enter, y vean que ya se me despejó el horizonte. Ya no se me pierden mis elementos. Si por casualidad están trabajando en un terreno muchísimo más grande y quieren aumentarlo, pues pueden alterar este número uno mayor para que no tengan ese problema. De todas formas, si en algún momento quieren cambiar el modo de visualización
a uno esquelético, como por ejemplo este, modo alámbrico, modo, digamos, de volumen y modo de previsualización de texturas y modo renderizado, pues lo pueden hacer y esto les facilita a veces encontrar algún elemento que tengan perdido por allá en el horizonte. Ahora, aparte de este espacio de trabajo, ¿qué otra cosa es importante ver cuando están comenzando en Blender? Es las herramientas de modelado. Por ejemplo, tengo este cubo que es el plano por defecto. Yo ese cubo lo puedo rotar, lo puedo escalar, lo puedo mover con diferentes teclas en mi teclado. Lo pueden hacer con el teclado, que es lo más recomendable para agilizar tiempos, o lo pueden hacer con las herramientas que están aquí. Por ejemplo, mover, la encuentran aquí. Y cada vez que activo una, pues se me activan unos ejes en los que puedo mover en un eje determinado o en una combinación de ambos. Si lo quieren hacer con el teclado, la tecla G les permite hacerlo y una vez hayan oprimido la tecla G, pueden oprimir la tecla Z y me va a restringir el movimiento en Z, la tecla X restringe el movimiento en el eje X y la tecla Y me restringe en el eje Y. Si oprimen Shift X, me restringe el movimiento en el eje X, o por decirlo de otra manera, se me va a mover en Y y en Z, más no en X. O si oprimen Shift Z, se me va a mover en el eje X y Y, más no en el Z, y lo mismo con Shift Y, se me mueve en X y Z, más no en el eje Y. Este es bastante útil y nos sirve tanto para mover como para escalar. Si yo le hago S para escalar y le oprimo Z, él solo me va a escalar en Z. O si lo oprimo X lo mismo, Y lo mismo, Shift X lo mismo, Shift Z lo mismo, Shift Y lo mismo. Ese es importante. Y si quiero rotar, pasa algo similar. Si lo quiero hacer desde estos iconos, lo puedo hacer y se me activan visualmente los ejes, o voy a hacer clic afuera, me devuelvo a la herramienta de seleccionar y simplemente selecciono el objeto y le doy R de rotación y le restringo el movimiento en Z, en X, en Y, o Shift Z, Shift X o Shift Y. Listo. Eso es lo que necesito para mover o escalar y girar algún elemento en particular, algún volumen. Y otro, pues importante cuando están comenzando es que yo tengo este volumen y lo quiero editar, yo hundo la tecla Tab y voy a poder editar vértices, ejes, perdón, vértices, caras que se activan con estos tres, vértices, edges o bordes y caras. Entonces miren que dependiendo si yo activo 1, 2 o 3, yo voy a seleccionar eso en particular. Si quiero editar, por ejemplo, solo este vértice, entonces oprimo 1 y se me activa este. Si oprimo 2, se me activa este. Si oprimo 3, se me activan las caras, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiero seleccionar, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. En este caso quiero seleccionar únicamente este vértice y lo quiero mover en Z hacia abajo. Lo puedo hacer con algo exacto, como por ejemplo menos punto 20 y perdón, y, hacia G de agarrar en inglés, de grab, Z y menos punto 20, enter. Entonces miren que ahí ya se me movió ese vértice menos 20 centímetros en el eje Z hacia abajo, y una vez haya terminado de modificar mi objeto, hago Tab y ya está el objeto para ser, digamos, agarrado, movido, girado, lo que sea, como un elemento entero, no editándolo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo rápido aquí, voy a hacerle Control Z simplemente para devolverme y voy a escalar esto un poco en el eje Z, voy a escalarlo en X y Y para hacer un plano, voy a duplicarlo con Shift D y oprimo inmediatamente rotación, voy a decirle que lo rote solo en Y, voy a decirle 90 grados, voy a decirle escalar, voy a decirle que solamente en Z lo escale, voy a decirle G para agarrarlo, voy a decirle Z para subirlo y miren, si yo por ejemplo quiero que exactamente él quede en este plano, yo puedo activar los snaps. Los snaps son las herramientas como en otros programas para que sea muy preciso y muy exacto
el movimiento que voy a hacer. Entonces le puedo decir que se pegue de un eje, perdón, de un vértice, de un borde o de una cara. En este caso voy a usarlo para una cara y le voy a decir G, agarrar, Z en el eje Z, y vean que él ya se agarró como un imán a esa cara. Este es bien importante. Luego eso se puede activar o desactivar con Shift Tab. Shift Tab y se activa, Shift Tab y se desactiva. Ahora le voy G de agarrar, X, lo muevo en X, lo voy a escalar otro poco más en Y y le voy a dar duplicar. Esto lo puedo hacer con Shift D y lo duplico, o lo puedo hacer con Alt D. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hago con Alt D, cuando modifique alguno de ellos, el otro también se me va a modificar. Vean que, por ejemplo, si yo hago esto, se me modifican ambos, ¿cierto? Crea una instancia o un hijo de este personaje, de este volumen que teníamos, mientras que en este, que simplemente fue una duplicación con Shift, no con Alt, Shift D, pues no va a sufrir esas modificaciones. Ahora voy a eliminar este y voy a duplicar este con Shift D para que no sea, no nos pase como el otro que se me modifica solo, y voy a darle Shift Tab para que se me venga hasta... Shift Tab no funciona ahí porque no puedo ver muy bien esta cara, entonces lo voy a hacer no con una cara sino con un vértice, y le hago G de agarrar, Z para restringir en Z, y vean que él ya interpretó que quiere que quede exactamente en ese lugar. Teniendo esto y ya sabiendo cómo mover, rotar o escalar, cómo duplicar elementos, es importante que miremos el tema de las texturas. Por ejemplo, si yo me voy a Shading, que es la ventana que me permite o que está pensada para aplicar texturas, todos los materiales que por defecto, todos los volúmenes o superficies que creamos por defecto traen un material que se llama material aquí en la ventana de materiales. Ahora, si yo quiero crear un nuevo material, pues por ejemplo este que se llama material, si yo le altero, estos son nodos y ya les voy a explicar de qué se tratan, si yo le altero el color en este punto, miren que ese material por defecto ya pues cambia y se adapta. Pero, ¿qué pasa si yo quiero crear nuevos materiales? Lo primero que voy a hacer es que voy a crear el nuevo material. Voy a decirle a este elemento, por favor, elimine ese material que tiene por defecto. Le hago aquí donde dice slot. Aquí podemos tener muchos materiales. Simplemente elimino este, queda solito, y le voy a decir crear nuevo. A ese material le voy a dar un nombre. Le voy a decir concreto, por ejemplo. Enter. Y estos nodos aquí pueden alejarse o acercarse. Cada uno de estos nodos tiene unas propiedades específicas del material. Aquí hay propiedades de qué tan metálico es, qué tan reflectivo, qué tan rugoso. Miren que si yo elimino la rugosidad de un material e incremento la metálica, pues va a ser un material altamente reflectivo. Lo que voy a hacer entonces es que le voy a traer una imagen externa descargada de internet de que simule el concreto. Entonces le voy a decir que añada, aquí le voy a decir añadir textura, una textura de imagen. Entonces todos los nodos tienen estos punticos que se pueden unir entre sí y se pueden conectar. En este caso yo le voy a decir una textura, por favor, que esa textura sea la base del color de ese elemento. Entonces me va a decir cuál textura. Yo le digo abrir, me voy a ir a donde tengo en este caso guardado algunas texturas, y le voy a decir que me ponga una textura de concreto. Por ejemplo, aquí tengo esta textura, voy a traerme esta, y vean que ya me aplicó una textura, ¿cierto? Luego vemos cómo se puede escalar o cambiar esa textura o personalizar, pero simplemente lo que quiero que vean es que cualquier elemento que yo tengo se puede aplicar una textura. Cuando yo tengo seleccionados dos elementos o más en Blender, siempre que lo selecciono, el último de ellos queda con un contorno anaranjado diferente al de los otros. Vean que selecciono 1, 2, 3 y 4. El último es el que queda seleccionado. ¿Por qué es importante eso? Porque el último que queda seleccionado con ese contorno naranjado más claro es el que puede darle unas propiedades a los demás objetos que tengo seleccionado. Y
digamos que seleccionamos y de último este, pero quiero que sea este el que les vaya a copiar los temas de material. Vuelvo y oprimo el objeto que yo quiero, si es este o si es este. ¿Por qué es importante esto? Voy a decirle que por favor ese material que está aquí, miren que este icono es igualito a este, tienen que ver con material y le voy a decir por favor copie el material a los seleccionados. Entonces ahí rápidamente le copiamos el material que teníamos de este a esos seleccionados. Ahora lo que podemos hacer es alterar las propiedades de ese objeto, como les decía, la propiedad metálica, la propiedad de rugosidad, pues según el material y la apariencia que queramos darle. Pero aquí ya como tenemos un espacio cubierto, una losa de piso, un elemento superior y unos laterales, ya podemos ver la vista renderizada de este elemento. Miren que este icono que significa una luz o una fuente de luz, yo la puedo mover como si se tratara de cualquier objeto y nos va a alterar obviamente la escena que tengamos. Si igualmente lo puedo mover y lo puedo restringir, le puedo restringir su movimiento en X, Y o Z y una vez lo tengamos, pues vamos a tener eh, diferentes escenas o diferentes iluminaciones en diferentes resultados de iluminación. Si ese fuente de luz está seleccionada, yo le puedo decir si eso es un punto de luz, si eso es el sol, si eso es un tipo spot, una luz tipo spot con una dirección muy específica y con una apertura muy específica. Voy a correrlo un poco más para acá para que lo vean, o si es una luz de área, es decir, que da una luz direccional diferente, pues con unas propiedades muy particulares. En este caso voy a decirle que ese sea el sol. Como ven, pues el sol por sus propiedades tiene una iluminación mucho más fuerte que yo la puedo reducir de aquí, donde dice strength o fuerza, le puedo decir que tengo una fuerza únicamente de 5. Ya ven que ahí cambia. Si yo me voy a la vista superior, que la puedo activar aquí haciéndole clic en Z o con la tecla 7 de la parte del teclado numérico del costado derecho de su teclado. De pronto en portátiles no lo tienen, simplemente hacen clic aquí en Z y ahí pueden ver que el sol lo puedo rotar. Ahí puedo rotar esa dirección en la que está llegando la luz y ya tengo una iluminación muy sencilla. Ahora, ¿cómo pueden visualizar esto en modo renderizado? Ahí ya es una previsualización, perdón, de renderizado, pero sé que no es el tipo de renderizado que muchos esperan a la hora de hacer un render fotorrealista. Blender por defecto trae dos motores de renderizado. Si ustedes quieren pueden integrar aquí otros motores de renderizado como por ejemplo V-Ray, como Corona o como muchos otros que salen al mercado, pero por defecto estos son los tres que vienen de Blender. Workbench en sí no es de renderizado, este es otro cuento para postproducción, pero Eevee y Cycles son los dos importantes a tener en cuenta aquí. Cycles es el que nos da un aspecto fotorrealista de nuestros render y Eevee da un aspecto mucho más rápido, de un rendimiento mucho mayor, pero no logra fotorrealismo, por lo menos no al nivel de Cycles ni puede ser competencia de un V-Ray o de algo similar. Sin embargo, simplemente lo voy a cambiar a Cycles para que vean de lo que estoy hablando. Si quieren ver en grande esta ventana, háganle en control barra espaciadora. Con control barra espaciadora maximizan el espacio de trabajo que tengan. Si vuelven a oprimir control barra espaciadora, vuelve a quedar como estaba antes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar de material estos elementos? O voy a cambiar estas dos paredes y les voy a decir que ya no tengan ese material. Quiero que tengan un material nuevo que se va a llamar estuco. Y ese estuco va a tener unas propiedades de mayor rugosidad y ya está. Ahí lo tienen, un material diferente. ¿Qué pasa si yo quiero que solo una parte de ese objeto tenga un material distinto? Voy a entrar a la edición de ese material, voy a devolverme a la vista de previsualización que puede ser un poco más rápida, voy a darle control barra espaciadora simplemente para que lo vean más grande y selecciono con 3 o selecciono este icono, selecciono esta cara y le digo control R. ¿Qué hace control R? Control R es, perdón, control R es una herramienta muy importante que se llama loop cut o un corte de,
de pedazos o de secciones de un objeto. Entonces yo le hago control R, él me va a permitir cortar o subdividir una superficie, un volumen según su geometría. Entonces voy a darle escape y me voy a volver. Tengo un elemento, lo selecciono, un dot tab para entrar al modo edición, selecciono la cara que quiero modificar, control R y me paro cerca a uno de los bordes que me va a dar la dirección que quiero modificar. Y una vez me aparezca el que quiero modificar, giro en el mouse en la ruedita y puedo ya, o el clic central, la ruedita me permite aumentar esos cortes. Y una vez vea tenga los que yo quiero, hago clic y por último va a decir en dónde los quiero, simplemente le doy enter y ya quedan donde estaban. Puedo hacer lo mismo en el otro eje, vean que yo le hago control R y me paro ya no aquí, sino en el otro costado y con la ruedita del mouse puedo tener diferentes cortes. Simplemente voy a darle estos dos aquí, los voy a subir un poco. Esto lo puedo hacer con una medida específica, aquí solamente lo estoy mostrando de manera muy rápida y selecciono la cara que quiero que tenga otro material. Ahora sí me devuelvo, control barra espaciadora para volver a ver todo esto y le digo, venga, yo no quiero que este muro tenga solamente un material, quiero que tenga otro adicional. Va a ser un material nuevo, lo voy a poner aquí raro y le voy a decir que ese material ya sea una cosa totalmente distinta. Vean que no se ha modificado porque me falta decirle, teniendo seleccionado, ojo, teniendo seleccionado ese pedazo que quiero que sea distinto, voy aquí y le digo raro, asígnese y él ya me devuelvo con tab, o sea, me salgo del modo de edición y ya tengo dos materiales en un mismo objeto. Ese es importante. Aquí para guardar simplemente como cualquier otro programa, simplemente hacen guardar, le asignan un nombre y ya queda guardado nuestro archivo de Blender. Eso con lo que tiene que ver con texturas de forma muy básica y muy rápida. Ahora, si yo quiero sacar un render de esto que estoy viendo en estos momentos, le tengo que decir pues cuál va a ser el encuadre de mi cámara. Entonces recuerden que cuando empezamos, cuando nos abre Blender, hay una cámara que viene por defecto. Si ustedes quieren la pueden borrar y añadir otra nueva, como por ejemplo cuando le damos aquí en adicionar o simplemente, perdón, Shift A. A mí me gusta mucho y les recomiendo que se aprendan las teclas de acceso rápido del teclado. Shift A de añadir, lo mismo que teníamos acá. Shift A, nos vamos a cámara y nos agrega una cámara. ¿Dónde la agregó? Cada vez que agreguen un elemento nuevo, él lo va a poner donde está esa ruedita blanco con rojo. Ya les voy a explicar cómo se modifica. O de una vez, si yo quiero que esa cámara que acabo de agregar aquí, suprimir, la voy a borrar, quiero que de una vez me quede por aquí más visible, hundo Shift, presiono Shift, clic central o la ruedita del mouse, perdón, clic derecho, ahí está Shift, clic derecho, clic derecho, Shift, clic derecho, y vean que ese cursor 3D, que así es como se llama en Blender, ya está sobre esta superficie. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le hago Shift a cámara, vean que la cámara ya quedó sobre ese icono, sobre ese cursor 3D. Esto es muy útil porque a veces uno está trabajando por acá en cualquier punto y crea un objeto y se lo crea por allá lejos donde uno no tiene vista en estos momentos. Entonces hace Shift, clic derecho y añade, por ejemplo, una luz y vean que ya la crea en ese punto. Entonces es una herramienta bastante útil. Borremos eso. Si quieren que ese clic, que ese cursor 3D alguna vez vuelva al origen del modelo, también lo pueden hacer hundiendo Shift S y le dicen cursor al origen del mundo. El origen del mundo es ese que está ahí. Pues de hecho, si ustedes ven en el eje, en la vista superior, ese es digamos, el origen del 000 de nuestro modelo. Entonces, la cámara la seleccionamos, la traemos, vamos a traerla. Digamos que esto es una escena que queríamos hacer, una escena interior, entonces la voy a traer para este punto, voy a rotarla en el eje Y, en el eje X. ¿Y cómo me doy cuenta lo que está viendo la cámara? Voy a presionar la tecla
0 del teclado, pero en el costado derecho. Recuerden, si están en un portátil, de pronto no tienen ese teclado numérico, entonces pueden hacer clic aquí en este icono que está en la parte derecha. Ahí estamos viendo, control barra espaciadora para maximizar. Aquí estamos viendo lo que ve la cámara en este momento. Si yo la quiero girar aquí en sitio, puedo seleccionarla, darle rotación y especificarle que se rote en Z. Vean que si se rota en Z, pues me va a ver otra cosa. Puedo girarla en los otros ejes, por ejemplo en Y, para cuadrarla de la manera que ustedes quieran. Puedo previsualizar en modo renderizado y aquí ya están viendo más o menos qué es lo que ve la cámara. Si ustedes quieren alterar las propiedades de esa cámara teniéndola seleccionada, pues pueden seleccionarla de aquí o simplemente giran o vuelven a oprimir este icono o vuelven a oprimir 0 en el teclado, 0, 0, 0, 0. Él se sale y entra a la cámara. Vean que yo puedo, me devuelvo con punto, me devuelvo a la previsualización aquí y sobre este costado o teniéndola seleccionada, me voy a ir al icono de la cámara que está en este punto. Aquí me dan las propiedades del objeto, entonces yo le puedo decir que no es una cámara de 50 milímetros, sino de 24. ¿Cuál es la diferencia? Pues me voy a devolver, lo voy a dejar en 50, presiono 0, ahí estoy viendo lo que ve la cámara. Si lo altero a 24 milímetros, pues vean cómo cambia las propiedades de esa cámara y lo que estoy viendo. Obviamente algunos programas por defecto lo traen en 15, como es el caso de Lumion, si no estoy mal, o de 16 o de algo por este estilo, y esto es lo que voy a ver una vez renderice. ¿Cómo renderizo? No tengo que tener la cámara seleccionada, simplemente siendo esa la cámara activa, yo me voy aquí, ya sabemos que está en Cycles. Él nos pregunta si quieren que se renderice a partir de la CPU o de la GPU y nos dice con qué calidad queremos. En todo el cuento de cómo sale el render es bastante amplio, pero aquí en términos generales le podemos decir que si es para previsualizar o para final, digámosle que para previsualizar, y voy a activarle esto, voy a activarle esto para que sea un poco más rápido, y con la tecla F12 él comienza a renderizar. Voy a alejar, él hace un renderizado dependiendo de las características que le hayamos dicho y nos va a entregar una imagen renderizada. Esa imagen, una vez termina, nos podemos dar cuenta porque aquí está en verdecito como si estuviera descargando algo. Una vez él termina, va a dejar de estar en verde el icono del programa. Ahí de hecho, si yo me devuelvo un poco a la ventana que está debajo, vean que ya está en el 100%, o sea, ya está terminando. Y una vez termine, vamos a poder descargar la imagen como PNG o como JPG o otros formatos que tiene el programa por defecto. También podemos extraer algunas otras propiedades de la imagen, como por ejemplo el identificador de materiales. Nos permite hacer trabajo de postproducción. Ahí ya terminó. Voy a maximizar en la ventana y para descargar esto que acaba de hacer, le decimos imagen, guardar o guardar como, y nos va a preguntar, ¿la quiere guardar como PNG, la quiere guardar como JPG o como cualquier otro de estos que tenemos aquí? Voy a decirle que lo guarde como RGB, o sea, sin transparencia o con transparencia, en PNG en mi escritorio. A esto le pueden dar el nombre que quieran, digámosle aquí IMG1 en el escritorio, guardar como imagen. Ahí tenemos ya nuestra imagen. Esto es una imagen PNG común y corriente con sus propiedades de transparencia, etc. Ahora Blender también permite hacer animaciones. Si yo tengo una cámara, yo le puedo decir que esa cámara pues se vaya moviendo y me cree una animación. Por ejemplo, si estando en cualquier espacio de trabajo, voy a cerrar este espacio de trabajo, me paro en la mitad, le digo unir áreas, le digo elimine esta, lo mismo aquí, elimine esta. Y como les decía, yo puedo personalizar aquí que estoy viendo, voy a irme al timeline y teniendo la cámara seleccionada, voy a activarle el auto keying. No me pregunten qué es eso, simplemente háganlo y ya se van a dar cuenta. Entonces, esto tiene una duración de 250 cuadros, si no estoy mal, y esos 250
cuadros que yo tengo aquí están 250, puedo alterarlos, puedo ponerle 500 y ya tengo un video más largo, de una duración más larga, o simplemente de 100, ahí se me redujo. Entonces yo le voy a decir, en ese primer cuadro, ahí le dije 0, le dije mover 0, enter, es decir, no se movió. Le voy a decir, me voy a parar en la vista superior, oprimí 7 y voy a activarle el modo de visualización alámbrica. Le voy a decir mover, le voy a decir hasta dónde, uy, ahí se me tenía activado el snap, se lo voy a desactivar, lo voy a mover hasta aquí, lo voy a rotar de esta manera, y eso no me funcionó porque lo hice en el mismo tiempo. Voy a darle control Z y ahí está, muy bien. Voy a mover esto hasta el frame 50, que sería la mitad. Ahora sí, muevo la cámara, la roto y voy a darle 0. Entonces, si yo devuelvo esto y pongo el modo de previsualización y oprimo la barra espaciadora, ya tengo una animación en Blender. Es decir, cuando tengo esta propiedad seleccionada, cada vez que yo hago Shift, flecha derecha, cada vez que yo hago una modificación de la cámara, él la va a tomar como una modificación a su movimiento. Entonces, de nuevo, barra espaciadora, él reproduce la animación y ahí ya tengo mi primera animación. Si yo quisiera exportar esa animación como un video, ¿qué tengo que hacer? Voy a volverme Shift, flecha izquierda, Shift, flecha derecha, se va al principio o al final de la animación. Y aquí en las propiedades de salida, pues yo ya lo voy a decir que no sea una imagen, sino que lo exporte como un proyecto de video. Puedo exportarlo en formato AVI, o como este es el que yo generalmente utilizo, y le puedo decir que sea en un formato MPG 4, que es como lo más común, y ya, simplemente le doy no F12, sino control F12, y él comienza a renderizar esto como un video. Obviamente para este tutorial tan cortico, pues no vamos a esperar que se renderice la animación, pero ahí ya él termina y nos entrega ese archivo de video tal cual como nos entregó el de la imagen estática o del render estático. Y ya lo que me parece más clave entender en Blender es cómo traigo cosas externas a mi modelo. Es decir, pueda que muchos para arrancar necesiten tener el plano de AutoCAD o una imagen de un plano a partir de la cual quieran comenzar a extruir los muros y hacer un montón de cosas, o simplemente traer mobiliario para ambientar una escena mucho más rápida y no modelar absolutamente todo como es normal. Eso lo podemos hacer a partir de esta ventana de edición, preferencias, y yo me voy a ir aquí a Add-ons. Add-ons, eso es lo más importante en Blender. Los add-ons son la forma de yo personalizar mi programa. Como ustedes saben que Blender es open source, es decir, todos pueden alterar el código o ingresar nuevos plugins y nuevas herramientas para X o Y trabajo. Yo puedo, él por defecto viene con unos plugins o con unos add-ons instalados, pero yo puedo activar muchísimos más dependiendo para qué pues a qué me dedico en el día a día, para qué voy a usar Blender en el día a día. Si estoy en arquitectura, como es el caso mío, hay add-ons específicamente para materiales, para temas BIM, para hacer un montón de cosas. Si me dedico, por ejemplo, a temas de animación de caracteres o cómics, por ejemplo, hay unos add-ons específicamente para eso, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, importar cosas desde SketchUp, existen add-ons específicamente desde para trabajar con SketchUp. Si muchas veces pasa que hay plugins o add-ons de esos programas que no aparecen en este listado. ¿Qué pasa cuando no los encontramos aquí? Tenemos que descargarlos. Por ejemplo, si yo estoy buscando un add-on para hacer dispersión de elementos, hay uno que me gusta que se llama Grasswald 3D. Es un ejemplo de un plugin o de un add-on externo que permite hacer algo muy específico, como por ejemplo trabajar con vegetación o con elementos naturales, como este tipo de cosas. Ese se puede conectar a Blender. Hay algunos gratuitos, hay algunos pagos. En este caso, esta es una versión gratuita de uno que tiene o unas versiones pagas, pero aquí simplemente voy a descargarlo para que lo vean en acción.
Cada vez que yo descargo un add-on o un plugin que no está en este listado inicial que ya trae Blender, él me lo va a descargar como un .zip. Entonces no lo descompriman, simplemente lo descargan como un .zip y ya les muestro cómo instalarlo en Blender. Listo, ya descargó nuestro plugin. Entonces me devuelvo a Blender, voy a cerrar esto para que lo vean otra vez desde cero. Edición, preferencias, y en vez de buscarlo, porque ya sé que no está aquí, le voy a decir instalar. Él me pregunta qué voy a instalar. En descargas, aquí tengo mi .zip. Vean que no tenemos que descomprimir esos plugins, simplemente tal cual como están, lo seleccionamos, le decimos instale ese add-on o ese plugin. Inmediatamente les va a salir, dependiendo si es muy pesado o muy ligero, les va a salir la confirmación aquí de que ya lo descargó. Entonces podemos ver que aquí ya nos aparece para activar ese add-on que se llama G-Scatter por Grasswald, y no tenemos que hacer nada más. Simplemente aquí cerramos. Es un ejemplo de un add-on o de un plugin gratuito. Y recuerden, con la tecla N nos va a mostrar esas pestañas, y generalmente esos plugins, muchos de ellos aparecen en este punto. Mírenlo aquí está G-Scatter. Vamos a darle OK y ya nos aparece ese plugin activo. Miren que, por ejemplo, ese plugin es uno especial para el tema de dispersión, es decir, para distribuir elementos en una superficie específica. Y si me voy aquí a la vista renderizada, pues me va a mostrar ese plugin ya de forma muy sencilla. Si me voy con 0 a la cámara, vean que ahí ya tengo mis elementos dispersados en vivo y en directo. Esta era la animación que habíamos dejado anteriormente. Eso es básicamente el tema de los plugins. Hay plugins muy útiles para arquitectura, sobre todo. Está, por ejemplo, el plugin de Archipack, está el plugin de dispersión. Hay muchísimos, incluso hay muchísimos para temas de texturizado, hay para temas de renderizado, etcétera. Y finalmente, no me quiero ir sin mostrarles cómo poner un ambiente, una imagen 360 alrededor de su modelo, que es pues facilita mucho trabajar con un entorno real. Entonces, para hacer esto, vamos a decirle que en la vista de lo que se llama Shader Editor, el editor de shaders, vamos a decirle que en vez de objeto me diga las propiedades del mundo, es decir, de lo que adentro. Imagínense que están dentro de una esfera gigante infinita, que es lo que nos da la muestra del ambiente. Vamos a borrar este nodo seleccionándolo, vamos a añadir una textura de ambiente o ambiental, y le voy a especificar una textura. Nosotros podemos ir a internet a una página que se llama hdrihaven.com/hdris, y nos va a permitir descargar muchas fotografías 360 panorámicas completas de muchos ambientes o paisajes con el cual podemos personalizar ese entorno de trabajo de nosotros. Entonces, simplemente voy a ir a alguno aquí, por ejemplo, algunos de naturaleza. Voy a escoger este y voy a descargar uno muy sencillo que no pese tanto, por ejemplo este en formato JPG de 13 megas. Le voy a decir que en descargas me devuelvo a Blender, le especifico esa imagen que acabo de descargar en descargas, y aquí simplemente voy a añadir dos nodos que se necesitan para controlar la posición, la rotación, la escala de la textura que le colocamos a ese ambiente. No se vayan a complicar con esto, simplemente síganme el paso. Estos nodos nos van a permitir visualizar ya el 360. Y para visualizarlo finalmente le ponemos en modo renderizado, y ya tenemos nuestro ambiente, digamos, definido para que podamos trabajar
digamos, con un entorno mucho más realista y no con un infinito allá tan abstracto que no nos da unas propiedades de luz como interesantes. Entonces ahí ya tenemos un entorno HDRI o digamos en 360 grados y ya podemos seguir trabajando normalmente como lo estábamos haciendo, pero con un entorno de trabajo que nos va a dar unas reflexiones pues mucho más realistas de lo que estábamos trabajando. Podemos tomar una fotografía hasta 360 de un sitio específico donde vamos a trabajar nuestro proyecto y así pues vamos a tener mucho mayor realismo en nuestro trabajo. Eso es lo que les quería contar. Es muy poco tiempo para todo lo que tiene Blender, pero poco a poco yo sé que lo van a ir adaptando y lo van a ir aprendiendo y lo van a ir manejando. Entonces, mucha paciencia y nos vemos muy pronto. Andrés Moreno, pantalla verde. Que estén bien. Chao, chao.